Oremos. Señor, gracias en esta hora por presentarnos aquí tu gracia, Señor, por ayudarnos hasta ahora. Ayúdanos, oh Padre, a bien presentar tu palabra, líbranos de errar contra ella. Pedimos que ates al maligno y a todas sus huestes espirituales de maldad, Señor. Apelamos a la sangre de Cristo que nos limpies una vez más, nos fortalezcas, oh Padre. Aquellos que están a la distancia, permite que tu palabra, Señor, les llegue. Tu Espíritu Santo les convenza de pecado, y a los que estamos aquí, Señor, edifíquenos a través de la misma, Padre. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tuvimos una lectura en Lucas, capítulo 17. De paso, ese es el capítulo que quiero presentar más adelante, jueves 8, si Dios nos lo permite. Oren por eso, ya saben el capítulo que quiero presentar en la campaña, ¿no? Yo sé que si un pueblo ora, Dios está ahí para escucharle, ¿no? Amén. En esta tarde quiero compartir con ustedes este texto del verso 11 hasta el verso 19 de San Lucas 17. Y vemos aquí, 10 leprosos son limpiados. Si usted estuvo en la lectura y minuciosamente leyó, puede ver que ellos clamaban por qué estos leprosos. ¿Por ser? Ok. ¿Por ser? Ok. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿De qué padecían ellos? De lepra. Todo leproso en Israel tenía que estar fuera del campamento, fuera del pueblo. No podía acercarse. Por eso, la razón de que a distancia le están vociferando. No se pueden acercar a la multitud, no se pueden acercar a los discípulos, están fuera, están excluidos, y solo uno puede resolverle su situación. Hay un detalle más, y es que de los 10, no todos son judíos, 9 sí son judíos y uno es samaritano. Pero los judíos y los samaritanos se juntaban entre sí. Su problema los unió. Su condición de leprosos les hizo olvidar sus diferencias nacionales, raciales, étnicas. Y decidieron clamar al único que podía sanarles. Fueron sanos todos. ¿Sí, no era? Porque les dice: vayan los sacerdotes y presenten, hagan un acto religioso. Solo tenían que obedecer. No era que el sacerdote les iba a sanar, era que si obedecían al Señor, en el camino iban a ser sanados si ellos obedecían. ¿Qué pasa? A los 10 ir caminando, se dieron cuenta que fueron sanados, pero uno solo es el que reconoce que no ha tenido que llegar y es sano. Entonces ya yo no tengo que ir al sacerdote porque ya yo soy sanado. Déjame darle gracias al sacerdote o a Cristo. Él lo entendió y no era judío, era. Entonces los 10 fueron sanados. Pero el que se devuelve, el Señor le añade algo más en el último verso del capítulo 17, en el 19. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Cuando él está postrado, dando gracias al Señor. Levántate, vete, tu fe. Entonces recibió doble bendición. ¿Cuál fue la primera? ¿Y la segunda? ¿Qué era más importante? Él lo reconoció. Decidió dar gracias a Dios por la obra que Cristo había hecho en su vida. A veces olvidamos las tantas bendiciones que Dios nos da y no somos agradecidos. El simple hecho de poder levantarnos hoy, a la hora que nos pudimos levantar, era para poder dar ¿qué? Gracias. En los versos 11 hasta el verso 14 vemos la sanación de los leprosos. No era inusual que estos leprosos se congregaran los unos con los otros, como ya les había dicho, ya que estos eran expulsados de la sociedad y no tenían otra compañía que no fuera con ¿quiénes? Con su igual. ¿Quién era su igual? Otros leprosos, otros que estuvieran en la misma condición.
Así que aún ellos, con tener esta condición, se pararon cerca del Señor. No, ¿se pararon qué? De lejos. Y vociferaron al Señor. Recuerde lo que en un momento saliendo Jesús de Jericó, unos ciegos, muchos en los evangelios dicen que son dos, otros dicen que fueron uno, no importa, lo importante fue que recibieron ¿qué? La vista. ¿Qué era lo que vociferaban estos ciegos? Jesús, hijo de David, ten misericordia. Una expresión popular cuando se tenía una condición, ten misericordia. ¿No ha tenido misericordia Dios de ti? ¿No ha tenido misericordia Dios de mí? Bastantes. El simple hecho de salir y montarme en un vehículo y poder llegar aquí ileso es un milagro de Dios. Y también tú, salir de tu casa y aunque sea caminando, es un milagro que puedas llegar bien y Dios hace eso posible. Se pararon de lejos, verso 12. Se mantuvieron a distancia porque tenían prohibido por la ley y las costumbres el acercarse a aquellos que estaban sanos por temor a ¿qué? A infectar a alguien. Levíticos lo relata muy bien en el capítulo 13, verso 46, en número 5, en Segunda de Reyes 15 por igual. Pero ¿quién pasaba entre Samaria y Galilea? Según el mismo verso 11. El único que les podía sanar. Aquí la palabra aldea se traduce mejor como por en medio de o entre, refiriéndose al viaje de Jesús a lo largo del borde entre Samaria y Galilea. Si usted estudia geografía o geográficamente ciertos textos, Jesús caminaba o buscaba la vuelta de caminar más lejos por alguna razón. A veces el camino era más cerca, para donde él quería ir, pero él usaba el camino más largo. ¿Por qué? Porque había muchos que necesitaban de Jesús, tal vez más lejos que los que estaban cerca. Y él entendía esa condición. No lo veía el Señor, no lo ve todo el Señor. Tenían ellos que vociferarle al Señor para saber que ellos eran ciegos. Él sabía que ellos necesitaban a un sanador, a un salvador, y les llegó allá. Dios siempre llega a nuestras vidas en el momento justo. Aunque tú y yo nos desesperemos, Él llega a tiempo. El problema somos tú y yo. ¿Qué fue lo que hicieron estos según el verso 13? Se quedaron callados. Alzaron la voz diciendo que Jesús, ten misericordia de nosotros, Maestro. Ellos sabían que el único que podía resolver eso, repito y recalco, era el Maestro. Mire que habían sacerdotes allí en aquel entonces en la sinagoga. No estaba llena de sacerdotes, de escribas, fariseos y de quiénes más, herodianos. Pero ninguno podían hacer lo que Jesús hacía en la vida de estos pecadores y de estos enfermos. Podemos ver que ellos vinieron a Jesús juntos. ¿Y qué hicieron juntos? Vociferaron juntos, oraron juntos, clamaron juntos. Muy importante. A pesar de que eran un grupo mixto de judíos y samaritanos, verso 15 y verso 16 se aclara cuáles eran uno y cuáles eran otros. Unidos por su miseria, su nacionalidad y otros prejuicios, desaparecieron cuando se unieron ¿en qué? En oración. Recuerde que la oración no es más que el clamor del débil. Si una iglesia se pone en oración, hermanos, la misma palabra de Dios nos manda que si nos ponemos juntos en oración en algo, ¿qué Dios hará? Su obra. Si es su voluntad, nos contestará. Una desgracia común había roto las barreras raciales y nacionales. En su tragedia común de su lepra, habían olvidado que eran judíos y samaritanos y solo recordaron que eran hombres con necesidad. Hombres pecadores que necesitaban ¿quién? Un salvador, un sanador. ¿No ha sido Dios tu sanador y mi sanador? ¿No es una enfermedad fatal el pecado? Hablaba con alguien anoche y me hacía alusión a una enfermedad y yo le contestaba sí, esta enfermedad es más letal que la otra y ambas son letales. Búsquese dos enfermedades en su memoria y compare cuál es peor. Esta es mala, la lepra. ¿Qué fue lo que pasó con María cuando injurió, murmuró a su hermano Moisés
tuvo que ser excluida del campamento. Y eso fue lo mejor que le pudo pasar. Porque el que fue murmurado tuvo que orar por ellos para que Dios no los matase. Qué bueno, qué manso, qué extraordinario, ¿no? Moisés, cual el hermano menor de Aarón y María, se rebelaron María y Aarón, ¿no? Contra Moisés, y él intercede por ellos ante Dios para que Dios no los mate. Mira, y eran hermanos. Tengamos cuidado cuando expresamos palabras, cuando nos ponemos a conversar cosas que no tienen valor. Dios lo escucha y lo ve todo y contesta nuestras oraciones. No fueron contestadas esas oraciones aquí de estos leprosos. ¿Por qué fue contestada esa oración? La fe, hermanos, le dijo ahí el Señor: vete, levántate, tu fe te ha salvado. Dios sabe cuando hay fe o cuando es de labios, cuando hablamos. Verso 14 dice, Lucas capítulo 17, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? El milagro se originó. Fueron limpiados. Fue notable que Jesús les pidió que fueran los sacerdotes. Fue notable que Jesús les pidió o les pidiera que fueran a los sacerdotes cuando todavía eran leprosos. ¿Podían ellos acercarse a un sacerdote? ¿No sabían estos hombres que era imposible acercarse al sacerdote? Pero obedecieron. No importa lo que no sea posible. Si Dios nos manda, eso se transforma en posible. Esto era sin duda caminar ¿en qué? En fe. No era que cuando llegaran allá el sacerdote iba a orar por ellos. Ellos solamente tenían que caminar en fe y el milagro se iba a hacer. Si ellos se hubieran quedado quietos ahí y le hubieran contestado al Señor: no podemos acercarnos, Señor, tú lo sabes, ¿qué hubiera pasado? Bueno, está bien, el Señor sigue por lo menos. Cuando ellos decidieran caminar hacia donde el Señor les dijo, el milagro se originaría. Es como en ponerse el nuevo hombre, aunque todavía nos vemos y nos sentimos como el viejo hombre. Ay, Señor, no puedo con esta carga. A veces decimos: no, es que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Claro que sí, tú no lo puedes dejar. Pero ¿quién es el que te puede ayudar a dejarlo? Entonces, ¿a quién es que tú le debes de clamar? Es fácil, ¿no? Aquí la única condición para ser sanados era ¿qué? La obediencia, obedecer al Señor. ¿Hacia dónde? El Señor los había mandado. Hacia los sacerdotes y punto. ¿Qué iban a hacer los sacerdotes allá? Nada. Porque el que tenía y podía hacer algo estaba ahí. Si él era el Señor como habían clamado, entonces que prueben su fe a través de su obediencia. Recuerden, en un momento un capitán le servía a un rey. Este tremendo capitán, muy eficiente, padecía también de lepra. Sí o sí, tal Naamán, ¿recuerdan? En los tiempos del profeta Eliseo. Este hombre va allí donde está Eliseo, un siervo lo recibe. El siervo le dice a Eliseo: allí está Naamán y él quiere tal y tal cosa. El profeta no tuvo que decir ni hacer nada. Solamente dile que vaya allí, a tal río. Cuando se le da la noticia a este Naamán lo primero que quería era que se le hiciera mucha fanfarria y que lo llevaran al mejor río de allí, de Israel. Y él se incomodó, le dijo: ¿pero cómo yo voy a ese río que está ahí? Y los siervos de ese capitán le dicen: pero venga acá, mi señor, si él hubiera dicho que vaya al río grande y extenso como usted quiere, ¿usted no hubiera ido? Claro que sí, pero él te dijo que vaya al pequeño. ¿No es sanidad lo que usted quiere? Dice que él fue sanado y hasta se llevó hasta tierra de ese pedazo ahí. Como a veces somos como ignorantes. Dios nos da las pautas de nuestro progreso y nosotros ignoramos esas pautas para nuestro mal. Seguimos aquí.
Muchos en los evangelios solamente pensaron y dijeron, con tan solo tocar el borde del Señor seré salva. Quiere decir que yo no tengo ni que hablar con el Señor. Con estar cerca de Él, con toparle, yo seré sana. No pasó eso. No le toparon al Señor. Y no se dio cuenta el Señor. O no vio y escuchó en voz alta desde donde ella habló que ella quería eso. Y los hombres que están con el Señor, cuando les dice, ¿quién me ha tocado? Y ellos en la carne pudiéramos decir, Señor, pero ¿cómo que quién te ha tocado? ¿No ves que una multitud no se arropa? Y usted pregunta, ¿quién me ha tocado? El Señor sabía que alguien le había tocado, pero alguien que tenía fe. Una cosa es tocar sin fe y otra cosa es tocar con fe. Pedir con fe y no pedir con fe. O pedir no creyendo que se puede efectuar. Toma la idea, ¿no? Seguimos aquí entonces. Dios honra altamente este tipo de fe y la convierte en el instrumento de su mano para obrar muchos milagros. El que no creerá hasta recibir lo que él llama una razón para creer, nunca es probable que su alma sea salva. La más alta, la más soberana razón que se puede dar para creer que Dios lo ha ordenado. Con creer en la palabra de Dios basta. ¿Sabía eso? Creer a las promesas de Dios, que son múltiples, son muchísimas. ¿Qué aconteció en la parte B del verso 14? Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. Gloria al Señor. Tal como Dios bendijo la fe de los leprosos por dar un paso al frente, como el nuevo hombre, incluso cuando se sentían como el viejo. Así bendecirá Dios nuestra fe. Es mientras que avanzamos en el camino ordenado que experimentamos la bendición ordenada. El segundo acontecimiento que quiero presentar está en los versos 15 hasta el verso 19. Aquí dice, solo uno de los 10 leprosos regresó para dar gracias. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, no solamente eso, sino glorificó a Dios. Dice, glorificando a Dios, ¿dónde? A gran voz. ¿Por qué él le había suplicado a gran voz? ¿Por qué tenía entonces que expresarse muy bajito o acercarse al Señor y decirle, Señor, gracias porque me sanaste? Oh, porque no le decía a la distancia. Cuando tú y yo oramos en secreto, ¿qué Dios hace con esa oración cuando Él la contesta? La contesta en público, ¿no? Así es Dios. Y se postró rostro en tierra, se humilló, hermanos, a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Mire que el texto dice limpiados, no salvados, limpiados de una condición. Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tremendo milagro, ¿no? Aquí solo uno volvió para dar las gracias y era el menos probable que se devolviera. ¿Un qué? Según el verso 16. Y a pesar de que fue el único, por lo menos volvió glorificando a Dios como en alta voz, a gran voz. Podemos ver que los 10 estaban dispuestos a cumplir una ceremonia religiosa. ¿Cuál era eso? Ir a los sacerdotes. Los religiosos sí. Pero solo uno estaba lleno del verdadero agradecimiento y acción de ¿qué? De gracias. Los ejercicios religiosos externos son bastante fáciles y bastante comunes, pero los asuntos internos, el derramamiento del corazón con verdadera gratitud, ¿qué cosa tan escasa es? 9 obedecen rituales donde solo uno, ¿qué hizo? Alabó al Señor. Una estadística muy baja, ¿no? De cada 10, uno
alabó al Señor. Hay una pregunta, una interrogante. ¿Dónde está? En el verso 17. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Claramente Jesús echó de menos a los 9 que no regresaron a dar gracias. Y preguntó dónde estaban. ¿No sabía Jesús dónde estaban? ¿Dónde estaba el corazón de ellos? Lejos de Él. Habiendo sido, ¿qué? Limpiados. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen acercado los 10, hermanos? ¿Se acercó uno y fue salvo? Si se hubieran acercado 2, ¿no hubiera sido salvo 2? Y así sucesivamente. Así en este mundo el evangelio se predica a quién, a la multitud, a quién, a la comunidad entera. Unos pocos al menos lo escuchan, otros, muy pocos, lo aceptan. ¿Qué fue lo que se preguntó el Señor? ¿Que dónde estaban? Quiere decir, o en ese sentido, que Jesús también se da cuenta de nuestra falta de gratitud hacia Él. ¿No se dio cuenta lo gratos que eran ellos o lo agradecidos que eran? Preguntó dónde estaban. La pregunta fue hecha y una vez más prueba el valor que Él pone sobre el servicio de la alabanza. Uno se pregunta si no será que nuestro Señor ha estado haciendo esta pregunta muy constantemente. ¿Dónde están los que yo salvé? ¿Dónde están los que yo sané? ¿Dónde están los que yo ayudé? Los que yo redimí. No están aquí, no lo vemos. Solo unos pocos están aquí. Siempre podemos encontrar motivos de gratitud ante Dios. Una reseña nos dice, una vez un famoso comentarista bíblico le fue robada su cartera. Esa noche escribió en su diario todas las cosas por las que estaba agradecido. ¿Puede uno estar agradecido una vez pierde la cartera? Aprendamos esta lección. 4 lecciones aprendemos. Primero, él agradeció que nunca le habían robado antes, había sido la primera vez. Segundo, que aunque le quitaron su cartera, no le quitaron la vida, él seguía vivo para poder comprar una cartera y poder echarle a la cartera. Tercero, que a pesar de que se habían llevado todo, no había mucho. Cuarto, finalmente, porque él era el que fue robado y no el que hizo el robo. ¿Quién estaba mal? El que robó. ¿Quién se sentía mal? Él ni se sentía mal, él se sentía hasta agradecido. Por último, si trabajamos para Jesús y vemos conversos y no resultan como esperábamos, no nos desanimemos por ello. Si otros no alaban a nuestro Señor, podemos lamentarnos, pero no nos decepcionemos. El Salvador tuvo que decir, ¿dónde están los 9? 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno lo alabó. Aplicación. Cuidemos nuestro corazón y siempre alabemos la gran obra que Dios ha hecho, ¿en qué? En nuestras vidas. Y nunca nos olvidemos de sus misericordias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Bien, vamos a orar ante Dios, Padre Celestial. Gracias por tu compañía. Ay, perdón, disculpe. No hay problema. Permiso. Y ahora pasamos a la